yo creo que coinciden básicamente tres cosas, y quizás encontraríamos alguna más. Primera, es un momento en el que lo que yo llamaría el proceso de nacionalización o de renacionalización en Cataluña, impulsado desde 1980, desde los primeros gobiernos Pujol, empieza a mostrarse un modelo exitoso. Exitoso en el sentido, y todavía va a ser más exitoso más adelante, yo creo, pero eso lo dejo fuera. Creo que buena parte de lo que está ocurriendo ahora algo tiene que ver con ese modelo exitoso de renacionalización de la sociedad catalana. Pero es un momento en el que la autonomía se ha firmado, en el que las cosas parecen ir viendo en popa desde un punto de vista autonómico, para decirlo de alguna forma, y algunos empieza a haber, digamos, un cierto compromiso que cada vez será más amplio de los historiadores catalanes que habían sido reacios al nacionalismo hasta ese momento, porque solo hay que ver los textos de los historiadores catalanes de los años 70 y 80, en los que todos, bajo el argumento del marxismo, se alejan o quieren alejarse de todo lo que significa nacionalismo porque lo identifican con la derecha, el pujolismo, etcétera, etcétera. Eso empieza a cambiar a finales de los 80, principios de los 90, y algunos historiadores empiezan a, digamos, a situarse digamos, en esferas de poder. Termes quizás sería el caso más claro, como consejero del propio Pujol, Henó de Lasarte, más adelante algunos historiadores más jóvenes como Agustí Corominas y otros. Empieza a haber eso, y al mismo tiempo también empieza a aparecer la clara consciencia de que el compromiso con el poder en Cataluña es algo que puede ser bueno para la evolución de las carreras. Es decir, hay una lectura de mercado ahí también que había que hacer. Las universidades se están multiplicando, los proyectos de investigación cada vez es la Generalitat la que va a tener más dinero para repartirlos. Por lo tanto, primer elemento. Evidentemente todo eso habría que utilizarlo mucho, digo muy rápidamente. Segundo elemento, la crisis del marxismo. Y de ahí que utilice la fecha símbolo de 1989. Es decir, la crisis del marxismo lleva a buena parte de los historiadores en Cataluña a una crisis personal, que resuelven de maneras muy distintas, dependiendo de cada uno. Pero muchos de los historiadores catalanes resuelven la crisis en su marxismo por una conversión más o menos clara al nacionalismo. Es decir, lo que había sido, y eso yo creo que se podría interpretar en parte como una transmisión de fe prácticamente. Es decir, aquellos que creyeron, y digo la palabra creer, porque me parece que es la palabra clave, aquellos que creyeron en el marxismo y que el marxismo tenía todas soluciones para todo, un marxismo, y luego podemos discutirlo, porque yo creo que el marxismo en España y el marxismo de los historiadores catalanes, quizás de todos los historiadores, es un marxismo, y creo que lo hablamos un día tú y yo, cada vez estoy más convencido de que es un marxismo solo, que es una pátina marxista. Es decir, que el marxismo de los historiadores catalanes es un marxismo de 4 lecturas y es más una retórica marxista que una reflexión sobre el marxismo, y por lo tanto, de alguna manera es algo que solucionaba todos los problemas, para decirlo. El marxismo tenía soluciones para todo y solo había que ir al cajón adecuado para sacar, y que de alguna manera la ausencia de eso hace que muchos historiadores hagan o que deriven hacia el nacionalismo. En muchos casos sin pudiendo hacer el doble
la doble pertenencia que una persona tan inteligente y hábil como Ernest Lluch detectó muy claramente en los años 90. Ernest Lluch escribe un par de artículos en La Vanguardia en los años 90 que se titulan El pujolismo-leninismo. El pujolismo-leninismo sería eso, digamos, conjugar las dos cosas, y él en el pujolismo-leninismo integraba desde Vázquez Montalbán hasta, sin decirlo, pero luego lo decía privadamente, integraba ya a Fontana en ese momento. Era esa mezcla de las dos cosas, pero hay ahí un trasvase hacia el nacionalismo de gente que había estado en el marxismo y que hasta aquel momento había dicho que el nacionalismo a ellos no les interesaba ni lo más mínimo. Y finalmente hay en esos años un momento de, ¿cómo decirlo?, una presión o un momento de presión muy fuerte en Cataluña, sobre todo en los años 91, 92, 93, sobre aquellos historiadores que no están dispuestos a entrar en ese juego. Son años de polémicas interminables, solo hay que repasar las páginas de l'Avenç, del País Cataluña, en donde los historiadores están peleando unos con otros sobre qué tipo de historia hay que hacer. Y sobre todo, cuando se dice qué tipo de historia hay que hacer, es hasta qué punto esa historia que deben hacer los historiadores catalanes debe ser una historia comprometida con el nacionalismo catalán. Y ahí empiezan a formarse bandos. Termes, Balcells, Casimir Martí, los más jóvenes, Corominas y otros que están en un bando, y empieza a quedar en el otro lado otro bando que no está de acuerdo con esas posiciones, que las discute públicamente, y luego en el medio quedan algunas personas relativamente desubicadas, nuestro amigo Garrabó, por ejemplo, y otros que que evidentemente viven la crisis del marxismo, pero no dan el paso a apuntarse al nacionalismo, sino que, digamos, siguen hurgando o siguen avanzando por la vía de la vieja revista de Sacristán del mientras tanto. Es decir, esperemos hasta la buena ocasión y mientras tanto preparémonos para ese futuro que quizás un día llegue para nosotros. Pero se empiezan a formar dos bandos y lo que se produce, sobre todo en el año 93, aparte de todas las polémicas, es la aparición de dos anónimos, dos libelos anónimos, denunciando a quiénes son los historiadores traidores a Cataluña. Es decir, son dos, curiosamente, unos anónimos de 12 páginas, 14 páginas, que aparecieron en los buzones de todos los profesores de las universidades catalanas, más en la prensa, que nunca se ha sabido exactamente quién los había escrito. Digamos, todos tenemos nuestra quiniela más o menos de por dónde podían ir a eso, pero que eran unos anónimos que denunciaban sobre todo a dos personas, Borja de Riquer y Enrique Rusela Iracal, que se les acusaba de estar al servicio del nacionalismo español y de escribir una historia de Cataluña no nacional, y que por tanto, si no era no nacional catalana, era necesariamente nacional española. Es otro de los debates del momento, cuando Balcells dice si no haces una historia como nacionalista catalán, es que eres un nacionalista español, y por tanto haces la historia como un nacionalista español. No hay elección, estás en un campo o estás en el otro. Y ahí, en esos anónimos, se denuncia con nombres y apellidos a esas dos personas, sobre todo, y luego a otros historiadores. Había ahí una lista de 5 o 6 historiadores más. Estaban Ricardo García Cárcel, Roberto Fernández, estaba José María Fradera, estaba Pere Anguera, que en aquel momento había empezado a escribir cosas sobre nacionalismo catalán, nacionalismo español, y estaba yo. Para mí fue una sorpresa, porque en el año 93
digamos, yo acababa de salir de la universidad y era un doctorando, pero me tocó salir ahí, pero en segunda fila. Esos anónimos tuvieron un efecto muy nocivo en la historiografía catalana. Yo creo que marcan claramente un antes y un después, y solo hay que ver la evolución de todas las personas que citaron. Es decir, ver dónde están esas personas hoy. Y ahí hubo reacciones de todo tipo. Algunos de esos historiadores señalados directamente se encerraron en sus casas o se pasaron a temas no catalanes. Primer ejemplo, Enrique Serra y Dacal, que había sido una persona que había escrito muchísimo en esos años y había dialogado mucho con la historiografía española en esos años, que se encierra en su casa y deja prácticamente de escribir sobre esos temas, aunque luego, más adelante, se le recupera en la Universidad Pompeu Fabra y vuelve a escribir cosas muy polémicas e interesantes, todo lo que escribió sobre octubre del 34, etcétera, etcétera. Fradera, que se pasa a la historia colonial, para decirlo de alguna forma, son todos sus libros que terminan con el libro que acaba de publicarse ahora sobre los imperios, ese libro en 2 volúmenes, 2000 páginas, pero abandona, digamos, de alguna manera el territorio. Otros resisten. Ricardo García Cárcel, después de eso, todavía se implica más y se convierte en el gran autor de reseñas del ABC Cultural y también editorialista, articulista de primera página, participa también en esa historia de España que se hizo para la televisión, digamos, es otra reacción. Y otras reacciones son echarse para atrás y volver a tender puentes con el nacionalismo catalán y los historiadores, que es la posición de Pere Anguera, que provenía del catalanismo independentista del PSAN y que vuelve hacia el independentismo catalán hasta su muerte hace unos años, y Borja de Riquer, que de alguna manera se echa para atrás también y dirige la historia de los países catalanes al cabo de poco tiempo, y luego es uno de, digamos, participa en todo el tema del memorial democrático, y ahora, digamos, es de alguna manera uno de los, digamos, polemistas más habituales cuando alguien se atreve a criticar la situación de la historiografía catalana en los últimos. Hace un mes y medio sacó un artículo en La Vanguardia, digamos, incendiario, contra Santos Juliá y contra algunos otros, en esa línea. Por lo tanto, ha habido evoluciones, y yo creo que eso supone la ruptura definitiva de la historiografía catalana. Esa historiografía catalana que había sido muy moderna en los 70s, que se había planteado todo un proceso de renovar la historia, de escribirla de forma distinta, de hacer una historia que fuera otra vez la historia de Cataluña, no la historia del sueño de Cataluña, para decirlo de alguna forma. Eso se rompe en los años 90. Y eso es lo que, de alguna manera, está en la base de la historia catalana hoy. Es decir, que es una historiografía catalana, a mí me parece, digamos, que ha dejado de contar más allá del Ebro, por decirlo de alguna forma, que discute entre ella, digamos, que ya no se plantea escribir en otra lengua que no sea el catalán, porque les da igual no ser leídos más allá de Cataluña, porque ya se ha creado un mercado, para decirlo de alguna forma, y está todo, ahí se reparten las subvenciones, ahí se publican los libros, ahí, digamos, es algo que se ha encerrado en ella misma. Digamos, no es que no salga en España, pues tampoco sale a Europa ni a América Latina, digamos, la cosa se ha encerrado. Es una historia que escribe permanentemente sobre Cataluña, buscando cada vez más datos, que ha caído digamos, en el detallismo en muchos casos, por encima de cualquier interpretación, porque las interpretaciones ya están dadas. De alguna manera, una historiografía, digamos, yo creo muy ensimismada, y una historiografía en la que son posibles cosas
que desde un punto de vista historiográfico o del oficio de historiador son muy criticables. Me parece que hay cosas como el coloquio que se hizo en diciembre de 2013 de España contra Cataluña, en donde los planteamientos historiográficos eran profundamente dudosos, y en donde, excepto algunos historiadores catalanes, la mayor parte participó en ello. La conferencia inaugural fue de Fontana, y ahí hubo una gran participación. O son los historiadores que participaron muy acríticamente del tricentenario de 1714, con ese juego de que Cataluña era un Estado en 1714, de que Cataluña era casi democrática en 1714, afirmando esas cosas y además aceptando participar en una conmemoración que dirigían dos, no voy a decir no historiadores, porque uno de ellos fue estudiante de historia, pero dos personas que son famosas por ser cómicos de la televisión catalana, de Miquel Calzada y Toni... En todo caso, son personas que se han hecho famosas por aparecer en la televisión o en la radio en programas cómicos, para decirlo de alguna forma. Es decir, que no se han hecho famosos como historiadores, ni como... Y esos fueron los que dirigieron la conmemoración de 1714, en la que muchos historiadores colaboraron sin ningún tipo de problema y sin plantear demasiadas cuestiones. Entonces, esa es un poco la situación actual en la que yo creo ha habido una vuelta a esa historia nacional o nacionalista, a ese discurso que es en el fondo el viejo discurso de la historia de Cataluña, o de esa historia nacional de Cataluña desde finales del siglo XIX. Decía en 2005, en un artículo de 2005, Enrico Zelaya Cal, que los historiadores catalanes estaban profundamente frustrados porque todas las aspiraciones, todos los proyectos en los que habían creído y a los que habían utilizado la historia para ponerla al servicio de esos proyectos habían fracasado. Decía, los que creían en que el futuro iba a ser, el futuro que había que construir era el de una sociedad sin clases, historiografía marxista básicamente, eso en 2005 es un fracaso, seguimos estando en una sociedad profundamente desigual. Y decía en 2005, y destaco la fecha, en 2005 los que creían que Cataluña iba a convertirse en un Estado, también fracasaron. Por lo tanto, decía él en 2005, la historia de la historiografía catalana del siglo XX es en el fondo la historia del fracaso. Evidentemente, hoy en 2015 yo creo que no podríamos decir exactamente lo mismo. La situación política ha cambiado tanto y, la independencia, la construcción de un Estado, es una alternativa que se baraja como posible, a diferencia de 2005. Y en ese sentido yo creo que la historia y los historiadores vuelven a ser, no unos frustrados, para decirlo de alguna manera, como concluía Zelaya Cal en 2005, sino de alguna manera hoy los historiadores catalanes, o los que creen en esa historia nacional de Cataluña, vuelven a ser de alguna manera unos triunfadores. Y dicho eso, y ahí termino, que he hablado más de la cuenta, eso, lo que he intentado contar es algo que me dio vueltas, o en lo que pensé infinidad de veces a la hora de escribir una historia de Cataluña. Es decir, ¿cómo podemos escribir una historia de Cataluña? Y se puede aplicar a cualquier historia, que no esté condicionada permanentemente por lo que debía ser y no fue, lo que queremos que sea, los viejos mitos, de hecho, en el fondo, cómo escribimos la historia de los historiadores, que en el fondo y claramente yo creo que es una de las grandes preocupaciones que tenemos muchos historiadores de nuestra generación, para ver
historia que sea una historia más profesional, para decirlo de alguna forma, menos pendiente de esas ideas que supuestamente deberíamos defender a partir de la historia, y una historia en la que siempre debatimos lo mismo, es decir, el tema de la objetividad de la historia, es decir, pero en el fondo cómo construir una historia algo más objetiva, que no significa, y lo decía al principio, que los historiadores no tengan ideología, sino que los historiadores, en tanto que ser historiador es una profesión, deberían hacer un esfuerzo cuando trabajan en su profesión, digamos, para dejar dentro de lo posible, estoy hablando de imposibles, pero digamos que deberíamos hacerlo lo más posible dentro de lo imposible, digamos, cómo dejamos fuera o intentamos dejar fuera todas esas cuestiones ideológicas y opciones personales a la hora de escribir una historia y con más seria, más rigurosa y también para un público más amplio. Y si parece, me paro aquí y podemos discutir sobre esas cosas. Gracias. Pero esta última cuestión que planteas me parece bastante central, ¿no? A pregunta central aquí nesta facultade con este público, además. Así que, sin máis introducción ao debate, vamos das preguntas, si pedides, porque seguramente haberá bastantes, así xa vou anotando e é moi fácil. Espero que haxa bastantes. Unha, máis, dúas, xa bien. Ben. É posible facer unha historia profesional, académica, sen inventar, porque mesmo un historiador profesional, científico, académico, ante as lagunas, as lagunas con que progresa, con que bate, ten que facer un traballo de construción. Entón, eu penso que é inevitable. Entón, o que ten que facer un historiador honesto, serio, é facer un relato, unha descripción o máis objetiva posible dos factos, dos hechos, e ao mesmo tempo aportar a súa interpretación e distinguir claramente o que a descripción objetiva dos factos e a interpretación que ele fai dos factos, porque é inevitable que na descripción interveña a interpretación. Entón, se pon iso en claro, e iso hai que facelo, é a única forma de fazer unha historiografía, unha historia seria, pero que non pode fuxir da ideoloxía, da interpretación, dos proxectos, de o que se quere facer ca historia, porque mesmo os historiadores academicistas teñen uns objetivos, teñen un proxecto político oculto, máis ou menos manifesto, que está detrás da súa historia profesional, non? Sí, No, a ver, yo creo que deberíamos partir de la constatación de que toda historiografía o toda historia que escribimos es una construcción, eso es evidente, digamos, y ahí quizás otras cosas de Heidenreich no nos sirvan, pero esa me parece evidente, digamos, estamos ante construcciones. Yo no estoy del todo convencido que la palabra exacta sea inventar. Yo creo que los historiadores no inventan, los historiadores imaginan, que es distinto. Es decir, porque no se trata de inventar como puede hacer, digamos, como puede hacer un novelista, para decirlo de alguna forma, inventar unos hechos. Lo que sí podemos es imaginar cómo podían haber sido las cosas, pero imaginamos a partir de unos elementos determinados, digamos, y a partir de esos elementos podemos sugerir que aquello que no podemos documentar exactamente podía haber sido de esa manera, pero evidentemente lo decimos. Digamos, nosotros no podemos hacer como el novelista
digamos, en donde el pacto con el lector es evidente, nosotros tenemos otro pacto con el lector. Por tanto, aquello que imaginamos, debemos poder explicar que lo estamos imaginando y que tenemos elementos detrás para hacerlo funcionar. Y en ese sentido, yo creo que una de las que en la vía de imaginar, yo creo que los historiadores, por ejemplo, tenemos mucho que aprender de los literatos, ahí sí, de la literatura. Es un poco lo que planteaba Ginsburg en algunos de sus textos. Es decir, los novelistas son capaces de ponerse en la piel de otra persona. Los historiadores siempre nos resistimos a eso y, en cambio, la única manera de reconstruir el pasado es intentar ponernos en la piel de esas personas del pasado y para entender por qué hicieron determinadas cosas. Evidentemente, nunca podremos decir que fue así, pero podemos imaginar de alguna manera que fue así. Por lo tanto, estoy de acuerdo en el planteamiento, siempre matizando que yo creo que la palabra invención no es la adecuada, es imaginación. Y luego yo también distinguiría entre ideología e interpretación. Es decir, es evidente todo historiador está permanentemente interpretando, pero esa interpretación yo me resisto, y ese es un viejo debate de los historiadores, me resisto a pensar que toda interpretación sea necesariamente fruto de la ideología. Es decir, yo creo que mientras que a mí me parece que la interpretación, digamos, es imprescindible, el historiador interpreta por definición, si no estaríamos en una vieja historia positivista a la antigua, para decirlo de alguna forma. Yo creo que el historiador debe interpretar, pero debe hacer un esfuerzo, insisto, es un esfuerzo que nunca podrá hacer del todo, pero debería hacer un esfuerzo por dejar fuera todo lo posible que le resulte el tema de la ideología. Es decir, hemos pasado por una etapa en donde, digamos, una historia con ideología era algo, digamos, no solo bien visto, sino lo que se nos pedía que hiciéramos. Y el contraargumento era decir, todo el mundo lo hace, incluso los que dicen que no lo hacen, que era el argumento que nos enseñaron, como mínimo a mí me enseñaron en los años 80 en la universidad. Digamos, aquel que diga que no lo hace, ese es el más peligroso. ¿No? Porque seguro que lo está haciendo y lo está escondiendo. Bueno, exactamente, lo cuela. Por lo tanto, digámoslo claramente. Digamos, lo hacemos y además queremos hacerlo. Yo creo que ese es quizás, desde mi punto de vista, uno de los, no sé si errores, pero una de las cosas que yo creo que deberíamos corregir. No necesariamente la historia es o está condenada a ser ideología. Siempre y cuando, vuelvo a insistir, que la ideología nunca nos la podremos quitar de encima. Y que está bien que lo digamos cuando hacemos alguna de esas cosas, que digamos, que contemos nuestras opciones. Pero yo creo que es posible hacer un esfuerzo para hacer una historia menos ideológica, lo que no significa que el historiador no tenga ideología, sino que, y ahí vuelvo a algo que a mí me parece muy importante, que en parte del siglo XX hemos perdido, que es la noción de oficio de historiador. Creo que hay un oficio de historiador, hay unas reglas del oficio, y el historiador, como persona que trabaja con la historia, debe hacer un esfuerzo por hacer un producto lo menos ideologizado posible. Que al mismo tiempo ese historiador puede ser una persona profundamente comprometida con todas las causas del mundo, pero que es, bueno, yo creo que el gran ejemplo desde mi punto de vista es Marc Bloch, una persona que a pesar de que la Segunda Guerra Mundial le pilla ya con una cierta edad, con familia numerosa, es decir, que tiene todo tipo de excusas para no movilizarse en la Segunda Guerra Mundial, considera que su patriotismo le lleva a enrolarse y a defender a Francia, etcétera, etcétera. Pero ese mismo Marc Bloch que está haciendo eso
está escribiendo al mismo tiempo la apología por la historia. Yo creo que ese es el modelo, o uno de los modelos posibles. Yo creo que es el modelo más efectivo, sobre todo porque si uno lo mira en perspectiva y mira aquellas obras que han quedado, es decir, las historias que seguimos leyendo, para decirlo de alguna forma, muchas de esas historias que hoy seguimos leyendo 50, 40 o 30 años después, o 100 años después, son historias hechas con esa profesionalidad. Y en cambio, buena parte de esas historias que se hicieron marcadamente con la ideología por delante, etcétera, etcétera, una vez ha pasado la coyuntura política de ese momento, son historias que más bien desaparecen y dejamos de leer, porque no se sostienen. Pero bueno, ahí siempre, digamos, son pequeños matices, digamos, lo de la invención y la imaginación, lo de la ideología y la interpretación, pero yo creo que es posible hacer una historia menos ideologizada de la que hemos hecho durante mucho tiempo. Y sobre todo, yo creo que es posible e imprescindible hacer una historia que no esté en servicio de nada, excepto la historia. Acaba de decir Jordi, la primera parte me recuerda algo que me dijo una vez un profesor en esta facultad de psicología. Entonces lo que yo definiría como neopositivista, cuantitativista, que era Antonio Eiras, y un día nos sorprendió a todos diciendo que para hacer historia, que no se puede hacer historia sin imaginación. Que aquel profesor que nos asociábamos a datos, a fiabilidad, a fontes, utilizar esa expresión nos pareció bastante significativo, justamente para distinguir invención de sustitución do desconocido, que son puntos diferentes. Precisamente yo creo que los historiadores nos hemos cortado en ese sentido de la imaginación, es decir, porque nos ha parecido durante buena parte del siglo XX, como la historia queríamos que fuera una ciencia lo más seria posible, la imaginación era algo que quedaba fuera, sobre todo imaginar era un pecado, para decirlo de alguna forma, para el historiador, y con eso hemos perdido, digamos, muchos recursos en esta Espacio de comunicación. Parece que su intervención ha sido magnífica, tiene su tesis es la dificultad que tiene el historiador para ser objetivo. Eso es evidente, la dificultad que todo historiador tiene. Pero yo me pregunto, para escribir una historia de Cataluña lo más objetiva posible, quedan todavía fuentes sin explotar. Por ejemplo, el caso típico de la Guerra de Sucesión, que se invoca constantemente en 1714, etc. Con todo lo que se ha escrito sobre la Guerra de Sucesión española, quedan todavía fuentes sin explotadas. Ya esa pregunta. Y después, como en fin, una cosa un poco que no tiene nada que ver con lo que es un poco tangencial a lo que se ha comentado. En esta sala maravillosa de que tenemos los iconos magníficos de los reyes de España, hay uno que, según yo creo, es Felipe V, que es el que está ahí arriba, si no me equivoco. Y claro, yo encuentro que los historiadores que han escrito sobre Cataluña, básicamente, enfrentan el tema, la eterna diatriba castellanos-catalanes, ¿no? Pero se olvidan un poco de Francia, yo creo. Y es curioso, porque si un breve repaso muy esquemático de la historia de Cataluña, pues nos recordaría la marca hispánica, nos recordaría Carlos de Calvo, nos recordaría el convenio de Pau Claris con Richelieu, nos recordaría las provincias francesas ocupadas, entre ellas Cataluña por Napoleón, etc. Entonces yo creo que el relato histórico que se hace desde Cataluña está muy sesgado en el sentido de que se olvida en gran parte la parte francesa. Sería modestamente una invitación al historiador a tocar como una posible idea ese tipo de cosas, nada más, una pequeña reflexión que hago. No, claro, no, pero para la segunda cuestión es evidente que la historiografía catalana se construye contra la historiografía española o en debate con la historiografía española, para decirlo de alguna forma. Pero aquí está. Sí, no, digamos, yo introduzco. Yo creo que ese No, momento, un libro, entonces, esa cuestión de Francia es evidente. Digamos, Francia es la frontera, es una de las fronteras de Cataluña, para decirlo de alguna forma. Y nos explica la formación de Cataluña en la época medieval sin ese diálogo permanente con el norte y con el sur, porque la historiografía catalana ha tendido también a olvidarse
digamos que una parte de lo que hoy decimos que es Cataluña estuvo 4 siglos, fue al-Ándalus durante 4 siglos. Eso parece que es un pequeño detalle sin importancia, pero son 4 siglos. No, yo creo que ahora es cierto que empiezan los trabajos de Flosel Sabaté y otros muestran eso, pero la historiografía catalana ha pasado. Es, de alguna manera, pero eso no es característico solo de la catalana, digamos, también la castellana y la vasca lo han hecho, es decir, cómo se construye Cataluña, Castilla, los territorios vascos a partir de esos focos reconquistadores, para decirlo de alguna forma, olvidándonos, en el caso de Cataluña, que zonas como Tortosa, Tarragona, Lérida, fueron entre 3 y 4 siglos, se fueron al Ándalus. Pero, digamos, eso por el sur, pero por el norte la interacción con Francia es permanente. Y, de hecho, una de las cosas que yo creo que son importantes a la hora de explicar la guerra de sucesión en Cataluña es el sentimiento profundamente antifrancés de las clases populares catalanas. Es decir, claro, hay invasiones francesas, bueno, no solo en los territorios perdidos, para decirlo de alguna forma, en el Tratado de los Pirineos, y que pasan a ser franceses de ese momento, pero es que Francia en el 17 está invadiendo la monarquía española permanentemente. Y claro, decir que está invadiendo la monarquía significa que está invadiendo los territorios de Cataluña, básicamente. Digamos, asedios de Barcelona y un montón. Y de hecho hay un sentimiento anti-gabacho, como se dice en ese momento. Hay algunos textos de principios finales del 17, 18, que cuentan eso, de textos de franceses que viven en Barcelona o que pasan un tiempo en Barcelona y todos se quejan de cómo la gente les maltrata, les insulta por la calle. Hay uno muy interesante que dice, no, es que no podemos salir de casa en Barcelona porque si salimos a la calle rápidamente empieza a formarse un grupito de barceloneses que nos gritan cerdos oink oink, que es lo que se les decía a los franceses cerdos, que es algo que se va a recuperar, que por ejemplo aparece mucho el francés como cerdo en los episodios nacionales de Galdós, en el Gerona de Galdós, y es algo que ya se decía en el 17 y en el 18, pero es evidente que hay ahí, y luego volveremos con la Guerra Grande 1793-95, que claro, es una guerra entre la Convención Francesa y la monarquía hispánica, pero que volvemos a lo mismo. Los territorios afectados realmente son Vizcaya y Cataluña otra vez. Con Napoleón. Claro, y luego volvemos con Napoleón. Es decir, que allí, yo creo que Francia queda disimulado por la obsesión española. Es decir, como la historia de Cataluña se está construyendo contra la historia de España, se olvida un poco del elemento francés. Y luego la otra cuestión, y yo creo que el problema no son las fuentes. Por ejemplo, yo creo que la guerra de sucesión está muy bien estudiada, o se ha estudiado muchísimo. El problema es cómo interpretamos esas cosas. Es decir, porque, por ejemplo, las cortes catalanas de los siglos XVI y XVII están muy estudiadas. Es decir, bueno, ahí hay había un proyecto institucional de la Generalitat en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra, el Instituto de Historia, para editarlas todas con prólogos larguísimos, y ahí se ha dedicado todo un equipo, desde Baserra a Tomás de Montagut, Fontana también intervino, Xavier Torras, digamos, conocemos al detalle o las cuestiones de la guerra de sucesión, conocemos todas las batallas, conocemos todo. El problema es cómo lo interpretamos después. El problema es que esos conocimientos o esos hechos, para volver al juego de Gaziel, tenemos un montón de hechos. El problema es que luego acabamos construyendo un relato que no es la historia de Cataluña, es la historia de algo que hacemos pasar como la historia de Cataluña, pero que no es realmente la historia de Cataluña. Es decir, cómo se va de esos hechos a mantener que la Cataluña de finales del siglo XVII es democrática. Ese es el problema. Los hechos están encima de la mesa. Otra cosa es luego
qué derivamos de esos hechos y qué construimos con esos hechos, o que Cataluña es un Estado en 1714. El problema es cómo construimos todo ese relato, o que la guerra de sucesión es una guerra entre España y Cataluña, que es lo que se mantiene, cuando eludiendo o dejando a un lado que los catalanes se están matando entre ellos y que no todos los catalanes fueron austracistas, sino que hay una parte de catalanes que fueron filipistas, igualmente como hubo austracistas en Aragón, en Valencia y en Castilla, ¿no? Puramente lo que hemos hecho es dejar a un lado una historia compleja, que evidentemente, en tanto que historia compleja, es difícil de hacer, difícil de explicar y poco efectiva para venderla, y seguimos manteniendo un relato entre mágico y ese sueño, pero que es muy simple. Digamos, unos están a un lado y los otros están en el otro. Unos tienen esas razones y otros tienen otras. Y por lo tanto, ese es el relato que seguimos manteniendo. Yo creo que sabemos un montón de cosas de ese periodo y de muchos otros periodos. Con eso no voy a decir que haya periodos que no deberían ser más estudiados. Sigue habiendo muchas cosas. El problema no es la acumulación de datos. La acumulación de datos nuevos no significa necesariamente nuevas interpretaciones, y ese es el problema, desde mi punto de vista. Aunque sí es cierto que pueden aparecer algunos elementos nuevos en las fuentes que nos ayuden o que nos obliguen a cambiar. Pero el problema es qué hacemos con esos datos y si somos capaces de construir con esos datos un relato nuevo, o simplemente esos datos los utilizamos para recolocar el viejo relato de la historia. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ¿alguna? Isidro, Rubén. Sí, yo quería hacer una pregunta a propósito de lo que dijo al final de la conferencia, cuando caracteriza la historiografía catalana como una historiografía ensimismada, como una historiografía autorreferente, como una historiografía que tiene dificultades o que por lo menos no tiene la capacidad de presentarse, ¿no?, fuera del contexto catalán. Y yo me pregunto, claro, esa es una caracterización, yo me pregunto en qué medida esa caracterización no cabe hacerla también para el resto de la historiografía española. Es decir, es una historiografía que se construye también contra, no a favor de nada, es una historiografía ensimismada, es una historiografía autorreferente y es una historiografía la española que tiene muchas dificultades desde mi punto de vista para presentarse también en los foros internacionales. En ese sentido, no es muy diferente la una de la otra, y el caso citaba el caso de Cataluña, del Congreso sobre la España contra Cataluña. Sí, de España contra Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que también en ese sentido me pregunto, ¿no? La pregunta va valiendo también de que la respuesta, ¿no?, historiográfica, ¿no?, la respuesta que dieron los historiadores españoles a ese congreso fue la organización de otro magno congreso en Madrid, organizado por la Real Academia de la Historia, patrocinada por El Mundo, donde estaba Esperanza Aguirre, donde estaba Ricardo García Cárcel, que es un modernista y que tiene un gran empeño en estos momentos por entrar en la Real Academia de la Historia. Estaba rodeado de sus discípulos, se le dio muchísimo bombo, ¿no?, a esa reunión, y al fin y al cabo, historiográficamente, ¿no?, porque es un modernista, del uno al otro no había grandes diferencias, ¿no? Entonces quiero decirte que un poco la imagen de esa historia catalana ensimismada es exportable, ¿no?, en cierta medida. No quiero decir que la una justifique la otra, sino que al final están todas en el mismo paquete. Y esa es mi opinión, me gustaría saber cuál es tu opinión en este sentido al respecto. Y también si esa incapacidad de la historiografía española y también, lógicamente, de la historiografía catalana, ¿no?, que se manifiesta en el hecho de ser ensimismada, autorreferente, incapaz, en cierta medida, de presentar unos resultados que muchas veces son buenos, ¿no?, al conjunto de la historiografía europea, sí lo tiene que ver precisamente también con el hecho de que desde los años 80, que fue el momento en el que nos formamos, la Universidad Española fracasó en algo tan... Bueno, ya había fracasado mucho antes, ¿no?, por sus orígenes en el franquismo, de la inexistencia de una escuela historiográfica. Es decir, yo cuando me formé se hablaba de los marxistas hasta que cayó la URSS, entonces ya no era presentable ser marxista y desaparecieron todos del mapa, ¿no? De hecho, Fontana era marxista y acabó convertido en independentista. Se hablaba de las escuelas blanco, negro, amarillo y rojo, y todo eso al final
es decir, ha pasado por las aulas, ¿no?, de las distintas facultades de historia y nunca se ha concretado. Es decir, España tiene un problema, Cataluña tiene un problema, Galicia tiene un problema, es que no hay historias historiográficas consolidadas. De ahí precisamente que 20 años, 30 años después sigamos diciendo la objetividad, bueno, ahora los autores no son Carr, Bloch, sino son Hayden White, pero precisamente porque no tenemos una historiografía consolidada. Si uno habla, y ya acabo, si uno habla con los franceses, con todos los defectos que tienen una historiografía, tienen unos modos de hacer, tienen unas específicas formas de trabajar las fuentes, límites, posibilidades, métodos, controles de la subjetividad, aceptación de la obra hasta un punto y desprecio del resto. O sea, lo tenemos bastante más claro que los españoles. Nosotros seguimos como herederos de una filosofía escolástica pueril que se enseñaba en la universidad, que es una de las responsables de que, en mi opinión, de que no haya escuelas historiográficas. Seguimos desde los años 80, todavía, 30 años después, no hay la objetividad, el problema, la interpretación, cosas que muchas historiografías en Europa ni se plantean. El caso de la francesa o el caso de la inglesa. Entonces me gustaría saber en qué medida, qué se opina, ¿no? Se habla de la historiografía catalana ensimismada, se habla de la historiografía española como algo liberal, abierto, y no es, en mi opinión no es cierto. Y pienses también que la historiografía española parte de una, desde mi perspectiva, parte de una construcción, y es que en las escuelas lo que se enseña es literatura española, en las escuelas lo que se enseña es historia de España, en las escuelas la única gramática que se enseña es la gramática castellana. Es decir, hay todo un proceso de conformación de la identidad en la secundaria, y sobre eso se crea también una historia específica. Entonces, lógicamente, es decir, si la historiografía catalana está ensimismada, y es mi última pregunta, ¿no es también responsabilidad del Estado, los responsables de la administración, que hace que en la secundaria no se enseñe catalán, y no se enseñe vasco, y no se enseñe gallego, lo cual que permitiría que los españoles formados en una diversidad lingüística y cultural pudiesen acceder a esas historiografías haciéndolas menos ensimismadas? Y eso creo que son tres cuestiones. La última, digamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, si desarrollamos todo el argumento. Es decir, yo creo que la respuesta a unas escuelas en donde no se enseña catalán, gallego o vasco no puede ser contestada por unas escuelas en donde no se enseñe o se enseñe poco castellano, por ejemplo. Es decir, que en parte es la respuesta que se ha dado desde Cataluña. Como los otros no hacen eso, nosotros también vamos a recortar la enseñanza en castellano, pero tampoco vamos a dar ni vasco, ni gallego, ni nada. Yo creo que esa es una pelea política que está por encima y una opción política, digamos, de dos nacionalismos, para decirlo de alguna forma. Es decir, un nacionalismo catalán y un nacionalismo español, para decirlo de alguna forma. Esa sería una parte, pero quizás no acabo de estar del todo convencido en las otras dos cosas, porque quizás yo tengo una visión un poco más negativa de la historiografía francesa que tú. Y voy a reconocer que la tengo desde que vivo ahí. Y, digamos, yo me fui a París siendo un francófilo muy convencido y tú me conoces de hace tiempo y lo sabes. Y con el tiempo, digamos, mis desengaños se han ido acumulando. Y tengo la sensación de que, es decir, cuando decimos historiografía francesa estamos hablando de palabras mayores, sobre todo porque recordamos rápidamente los anales, toda esa tradición, pero ¿hasta qué punto la historiografía francesa no vive del pasado? Es decir, vive de que fue una gran historiografía de referencia, pero no estoy convencido, y evidentemente eso deja